los felicito por la gran producción que tuvieron en este workshop, que a diferencia de los anteriores contó con un día menos y eso significa mucho cuando uno está corriendo con el tiempo. Y mismo así consiguieron llegar a un nivel muy bueno de representación. Y es sobre representación que quería comentar la importancia del dibujo manual, del dibujo a mano, porque eso implica un registro de la realidad que tiene elementos objetivos, elementos subjetivos y que canaliza intenciones que, como decía Marcelo, a veces vienen, digamos que la mano se va sola. Esa práctica de registrar con la mano y tornar bellos los croquis, digamos, hacer del objeto de representación un objeto estéticamente consistente en sí mismo, es muy importante para el desarrollo de la arquitectura, del urbanismo y de la elaboración del pensamiento. Solo quería decir eso antes de comenzar. Entonces, ¿cómo con nuestro proyecto, con nuestra lectura, podemos aportar desde una mirada de la arquitectura hacia construir ciudad? La idea parte más que nada de la situación en la que se encuentra en la proximidad del lote, como una interfase que opera entre la ciudad formal y la ciudad informal. Nosotros, bueno, nos pareció interesante esto de que para hacer la cárcel se había sacado el morro y que de forma natural el sector ya se conectaba con la ciudad. Es decir, que una operación anterior había desfavorecido lo que se daba naturalmente. Entonces, dentro de tratar de generar como ese vínculo entre lo que es vivienda informal y vivienda formal, empieza a aparecer la conexión y la situación de encierro que ya tenía ese barrio. Entonces, también una de las cosas que empezamos a notar es que el espacio público que nosotros le demos al terreno que nos toca intervenir también va a ser espacio público del resto de todo lo que lo rodea a ese lugar, ¿no? Y principalmente la favela, que es un área de construcción informal donde no hay un planeamiento, y al no haber un planeamiento hay un apilamiento que genera un déficit de ese espacio. Lo que más nos llamó la atención al momento de que llegamos al lugar era, bueno, ese gran muro de la antigua cárcel, que el análisis que hacíamos con los chicos era como que parecía un cementerio, como que un gran paredón y que los habían metido ahí adentro. Y empezamos a ver cómo esta gente que vivía en la favela, o sea, viviendo ahora en este nuevo complejo, las grandes cosas o pequeñas, como cada uno lo pueda llamar, que tenían, como por ejemplo colocar un comercio y eso, acá había desaparecido. Lo que nos estuvieron contando, que los precios que tenían que pagar eran muy caros, que para abrir un comercio no lo podían hacer, y entonces era como que las personas se volvían a la favela, porque la favela solucionaba las necesidades básicas que tenía esa gente. La intervención del Estado con el funicular ha sido una primera intervención para conectar la ciudad formal con la informal y generar accesibilidad a la favela. Creemos que la favela tiene una estructura poco clara y que en realidad la favela debería estar dotada de espacio público, infraestructura, tejido y equipamiento, que son los componentes que posee la ciudad. Lo primero que se nos vino a la cabeza a la hora de empezar el proyecto era que sin dudas esta comunidad necesitaba como abrir espacio dentro de esa cantidad de viviendas increíbles que estaban construidas, como abrir espacios públicos, equipamiento, espacios verdes. Por ahí encaramos el proyecto de esa manera. Por otro lado, vimos que tenía un atravesamiento muy longitudinal con el tema de este ascensor que había. Entonces tratamos de plantear muchas conexiones transversales para que la favela pueda ser recorrida tanto de manera longitudinal como transversal. Esas fueron como las principales cuestiones que nosotros tuvimos en cuenta a la hora de encarar el proyecto. Todo esto nos lleva a definir las particularidades del proyecto a partir de las lógicas urbanas que encontramos en el lugar y de puntos clave dentro de
este sitio, como podía ser la parte donde está la iglesia y el edificio de oficinas de la ex cárcel, que nos llevó a pensar en que eso podía ser como un polo de lugares públicos, edificios públicos, uniendo el museo que estaba en una parte del sitio y proyectar más espacios públicos como una escuela y los dispensarios, todo como un núcleo de espacios públicos. Entonces lo que nosotros empezamos a pensar era qué era lo que teníamos en el lugar como para darle más importancia. Entonces tenemos el parque este, que es el de Largo do Machado, y en el final teníamos la catedral. Entonces lo que había que hacer era generar una conexión entre esa catedral y el fondo de donde estaba nuestro terreno para darle más valor al proyecto de la vivienda. Entonces dijimos, un proyecto de vivienda no es reavivar un sector, entonces había que poner más que una vivienda. Así lo que hicimos fue como dividir la manzana en 4 masas edilicias, 2 de ellas ya estaban existentes y 2 que nosotros, una la creamos de nueva y otra completamos. Nuestra intención fue, a través de ir jugando con la dirección de estas 4 masas, digamos, estas 2 ya estaban existentes, estas 2, ir logrando la apertura de este gran espacio, de este nuevo espacio público, y que al igual que lo que reconocíamos en las favelas, vemos cómo al dotar de ese nuevo espacio público se mejora la calidad ambiental espacial de ese lugar. ¿Cómo? Básicamente el edificio es esta sección que tiene una calle y vivienda, trabajando en dúplex, que tiene 1.200 metros lineales, y que el planteo es que a partir de una pendiente mínima de un 3%, o sea, imperceptible, el edificio llega a subir en cada vuelta 6 metros, lo cual nos permitía hacer este edificio constante, insertar el espacio público, la fricción con la planta baja, las instituciones y el comercio dentro del edificio, en lo que pasa a ser este sistema que se evidencia en rojo.